Hola a todos de nuevo. El día de hoy vamos a continuar con el módulo 4 de nuestro segundo curso Ciencia y Deporte. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles desde Chile al doctor Marcelo Sajuria. El doctor Marcelo Sajuria es traumatólogo y ortopedista con especialidad en traumatología del deporte, específicamente en el área de la rodilla. El doctor Sajuria es el presidente de la Academia de Medicina del Deporte de Chile y trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de Chile. El día de hoy el doctor Sajuria nos va a platicar sobre el retorno a la actividad deportiva después de una lesión de ligamento cruzado anterior. Esperamos que disfruten el tema. Queridos amigos de Guatemala, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de poder participar con ustedes en este módulo de traumatología. Mi nombre es Marcelo Sajuria, soy traumatólogo y médico del deporte de Chile y director de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte. Les voy a compartir pantalla en este minuto para contarles de lo que les voy a hablar en este módulo de traumatología. Yo me dedico y soy cirujano de rodilla, así que una de mis charlas que he presentado en varias partes me han invitado y aquí les voy a mostrar un resumen de lo que mostré en el último Congreso Mundial de Medicina Deportiva hace pocos meses en Grecia, en que me invitaron a dar una conferencia sobre el retorno deportivo en la lesión del ligamento cruzado anterior y les voy a mostrar el protocolo propio que tenemos acá con mi equipo de trabajo. Hace poco fui en septiembre del año pasado al Congreso FIMS o de la Federación Mundial de Medicina Deportiva y me tocó presentar precisamente este mismo tema. Y lo que yo le voy a mostrar básicamente es el protocolo que se llama Santiago Return to Play. Return to Play es el concepto que se está manejando hoy día de cuándo, cómo volver y de qué manera objetiva podemos pedirle a nuestros pacientes o darles la tranquilidad de que vuelvan de manera más segura posible al deporte, en especial al deporte competitivo. Aquí yo les voy a mostrar quizás la conclusión más importante de nuestro trabajo y nuestra investigación, que el típico o clásico mensaje de que a los 6 u 8 meses era el momento de volver o es el momento de volver a la actividad física y en especial al deporte de contacto de la gente operada del ligamento cruzado anterior, no es un criterio adecuado cuando uno habla de tiempo solamente y hay que ocupar otros criterios y probablemente allí van a entender que hablar de 6 meses es algo muy temprano. Primero, cuando un paciente tiene una lesión de ligamento cruzado, probablemente todos se enfrentan a un pequeño dilema si es operar o no operar a ese paciente. Hay gente que llega con la duda a nuestra consulta preguntando si es necesario o no. Hay cierto grupo mínimo de pacientes en que no es necesario. Les doy un ejemplo. En tercera edad es poco probable o poco frecuente que se opere pacientes de tercera edad por una lesión del ligamento cruzado anterior. Se habla arriba de los 60 años, por ejemplo, que depende del nivel deportivo, no debería ser tan necesario. Pero bueno, tenemos este dilema que resolver primero si operar o no operar. La mayoría de las veces tenemos que operar a los pacientes y si ustedes ven charlas, conferencias y papers con respecto a la cirugía del ligamento cruzado anterior, podemos definir varios parámetros como decir cuándo, cómo se opera, qué técnica quirúrgica se opera, qué tipo de implante, tornillo, y ahí viene un montón de cosas muy técnicas de la misma cirugía. Y después de la cirugía viene la rehabilitación y la gente de la fisioterapia o kinesiología puede hablar cada uno de sus propios protocolos y dilemas en cuanto a cómo rehabilitar. Y un tema muy importante es el seguimiento. Cómo seguir paso a paso, mes a mes al paciente operado del ligamento cruzado anterior. Ahora, después de este seguimiento, viene la pregunta de cuándo autorizamos
el retorno al deporte y cómo lo autorizamos y si uno le da permiso a un paciente, por ejemplo, a jugar fútbol, es si estamos realmente seguros de lo que estamos permitiendo. Y aquí viene el tema de cómo le damos permisos a los pacientes para volver a su deporte. Y la respuesta hoy día, cada día más se repite, que es usando ciertos test. Pero esto es la teoría, ha ido avanzando yo creo que en los últimos 2, 3 años bastante el tema. Aquí yo les voy a mostrar lo que no, más de alguna vez yo le he escuchado a un amigo traumatólogo que en un simposio latinoamericano de medicina deportiva hace unos 5 años más o menos, que habían 70 traumatólogos de varios países, en que todos teorizaban y hablaban sobre el ligamento cruzado anterior, y en especial se habla mucho de las técnicas en el ligamento cruzado anterior. Él dio una conferencia y habían el traumatólogos de muchos países y les preguntó qué test estaban ocupando en ese momento para el alta deportiva del ligamento cruzado anterior y les pidió que se confesaran, ahí pongo una foto de un confesionario, que se confiesen. Y adivinen cuál fue la respuesta de estas 70 personas. Ninguno estaba ocupando un test. O sea, todos estaban, y eso es muy común en muchos países, es teorizar mucho la práctica de la cirugía, la práctica de la rehabilitación, pero llegaba el momento en que probablemente lo que el paciente siempre está preguntando, ¿cuándo, cómo vuelvo, qué seguridad tengo? La respuesta hace pocos años en la mayoría de las conferencias era cero. ¿Cuáles son los criterios para determinar un retorno deportivo en cirugía de ligamento cruzado anterior? Aquí yo les voy a mostrar, por ejemplo, hay charlas muy típicas en que uno puede escuchar o ver a un traumatólogo que dice: yo no autorizo volver a la práctica del deporte sin tener una resonancia nuclear magnética de salida o de control, sin tener un examen KT-1000 o KT-2000 y sin tener un test isocinético o un análisis biomecánico. Eso no sé si lo han escuchado antes, yo sí lo he escuchado más de alguna vez y me da ciertas dudas porque en el fondo, ¿cuáles pacientes o cuántos pacientes de cada uno de sus países o cada uno de sus centros tienen la capacidad técnica y económica, por ejemplo, en realizarse todo esto, y cuántas respuestas nos puede dar cada uno de estos test realmente para darle seguridad a los pacientes? ¿Qué criterios se están ocupando o se usan para dar de alta a un paciente de ligamento cruzado anterior? Clásico, histórico, y el primero que siempre van a escuchar es el criterio de tiempo. Por ejemplo, se habla históricamente de que un paciente que se opere de ligamento cruzado con una técnica hueso-tendón-hueso se puede dar de alta a los 6 meses, semitendinoso gracilis ocupando ese injerto a los 8 meses y un injerto de cadáver después de 12 meses. Ahora, ¿por qué se hace eso? ¿O por qué se dice? ¿O por qué está pegado en el subconsciente de todo el mundo? Algunos dicen, mira, por la histología, por la integración, se integra más rápido el hueso tendón hueso que el semitendinoso, por la madurez del injerto que hemos visto en algunas imágenes, ¿ya? O simplemente por costumbre, y yo creo que ese es el criterio más importante. Se usa el tiempo, 6, 8 meses, un año, quizás por costumbre, sin un análisis tan profundo del tema. Cuando uno habla con médicos y estamos aquí, por ejemplo, si hay aquí muchos traumatólogos en este minuto y hablamos seriamente del tema, decimos, mira, yo la verdad en este momento nunca voy a dar de alta a un paciente antes de 6 meses para que haga un deporte de contacto. Pero me llegan muchos pacientes que me dicen que fueron a ver a médicos que le están hablando de la cirugía de ligamento cruzado anterior y que la promesa, o les dicen en su oficina o la consulta, que a los 6 meses te tengo jugando fútbol. Esta dicotomía también es bien interesante porque a veces los mismos médicos que entre nosotros hablamos de que tienen el temor de dar de alta a los 6 meses, cuando llega el paciente
le hacen esta promesa de tenerlo a los 6 meses, quizás por muchos temas, incluso pueden haber temas de competencia o económicos para captar los pacientes y sorprendentemente yo voy a un congreso, nadie está dando de alta a los pacientes a los 6 meses, según lo que se habla en los congresos, y me llegan todos los días pacientes que dicen que el otro médico lo quiere dar de alta a los 6 meses. Segundo criterio para dar de alta a un paciente de ligamento cruzado que se está usando es el criterio de imagen, imagenología. ¿Qué se ha visto? Y hubo como un boom hace unos años, hablar de que la resonancia nuclear magnética con seguimiento está mostrando criterios de maduración o madurez del injerto y que después de los 6 meses aparece esta madurez del injerto en la visión de imágenes. Entonces se está también ocupando este criterio que para mí no es muy funcional, tampoco ve ciertas cualidades de habilidades del paciente, pero también hubo un boom de hablar de imágenes. Luego, medir con algo, medir con algún aparato algo de algún paciente, y aquí ya nos acercamos más a la vida real. Por ejemplo, yo les nombré el uso de evaluación isocinética, y también la estabilidad, medir la estabilidad en técnicas que reproducen la estabilidad de la rodilla con un cajón o un Lachman, como KT1000 y KT2000. Pero la crítica, la gran crítica a estos tests es que los pacientes en la vida real no están, por ejemplo, haciendo ejercicios isocinéticos en la vida real. Entonces, una forma más o menos indirecta de medir ciertas actividades en la vida diaria. Y después viene otro criterio más, que es el uso de un laboratorio de biomecánica. Y sí, ahí tenemos una gran cantidad de tecnología que se puede, aquí yo les nombro algunos, como ocupar piezas o zonas con cámaras de alta velocidad, electromiografía de superficie, plataformas de salto, y eso da un análisis bastante completo en varios aspectos de cómo están los pacientes, ¿ya? En Chile hay algunos, no tantos, laboratorios de biomecánica y quizás sería bueno que conversen qué pasa acá en cada uno de sus países, pero yo me he dado cuenta que cada uno de los laboratorios está tratando de desarrollar los que quieren su propio protocolo y no hay un consenso todavía y hay mucho, aquí puse un desgaste como de muchas neuronas o muchos cerebros metidos trabajando en eso, pero cada uno tiene su idea aislada y no he visto un gran protocolo de biomecánico que diga, mira, esta es la verdad, o esto es lo que está pasando, o así hay que evaluar a todos los pacientes en el mundo de lesión del ligamento cruzado anterior. Y además, tener un laboratorio es algo bastante difícil de obtener y bien caro. Bueno, entonces estos criterios que yo les conté, tenemos que ver también cuántos de ellos pueden medir ciertas habilidades de los pacientes, ¿ya? Entonces yo le hablé de 4 principales: el tiempo, el uso de imágenes, el medir con ciertas máquinas algunos aspectos del paciente y tener ya derechamente un laboratorio de biomecánica. Y fíjense cómo, por ejemplo, si yo digo, bueno, vamos a ir desde el extremo de decir, bueno, opero un paciente a los 6 meses, lo doy de alta, es algo que es muy barato, pero no está midiendo ninguna habilidad. El uso de imágenes y ver el ligamento cruzado en la resonancia no evalúa para nada el tema muscular, mecánico, neurológico, biomecánico del paciente. Medir con ciertos aparatos tampoco muestra las habilidades del paciente. Y el laboratorio de biomecánica yo creo que es bastante completo, no hay un criterio todavía único de protocolo, pero realmente el acceso a un buen laboratorio de biomecánica para los pacientes de mi país, yo no creo que más de un 3-5% de los pacientes tengan acceso a un laboratorio, y pregúntense y respóndanse ustedes
cuántos de sus pacientes realmente tienen acceso a un laboratorio de biomecánica. Entonces la pregunta es, ¿habrá alguna forma de evaluar esto que sea de menor costo, menor tecnología, pero que sí mida muchas habilidades? Y aquí viene el nuevo criterio que está en boom hoy día, que es el realizar test funcionales, ya test funcionales en un gimnasio, en un centro de rehabilitación. ¿Qué es lo que debería tener o qué es lo que debería responder un test de retorno al deporte o return to play? Primero, decir, y estos son consensos que se han ido logrando, si el test te va a responder o no, si es seguro volver al deporte. Y segundo, si el paciente está realmente entrenado y con las habilidades suficientes para su deporte. Si es seguro, en el fondo, que baje la tasa de relesión, de re-rotura de ese ligamento cruzado, y si está realmente con las habilidades y capacidades para el deporte específico que quiere este paciente. Siguiendo con los consensos, ¿qué es lo mínimo que deben tener estos test? Primero, saber del control neuromuscular, tener evaluaciones de fuerza, tener patrones de movimiento y ver la coordinación y agilidad. Eso es como lo básico dentro de lo que hay consensuado. Hay algunos consensos que dicen también que no puede faltar en un test una evaluación de saltos dentro de los criterios, y con eso se está trabajando hoy día, y eso es la manera que yo les quiero mostrar que estoy trabajando con mi equipo, ¿ya? Hoy día la calidad y los resultados de un test funcional superan a lo que tradicionalmente se habla del tiempo y el boom que hubo hace unos años de hablar de dar de alta a los pacientes con resonancia. Así que aquí les voy a mostrar este protocolo que yo fui uno de los autores junto con un kinesiólogo amigo. Los dos trabajamos en el Centro de Alto Rendimiento de nuestro país. Estuvimos estudiando, trabajando, y nos demoramos algunos años en fijar bien los criterios para hacer este protocolo que es el Santiago Return to Play Test. Y sí tiene estos 4 puntos, sí tiene evaluaciones de control neuromuscular, fuerza, patrones de movimiento, coordinación, agilidad, tiene los saltos, por supuesto, y todo se puede hacer en un gimnasio sin ocupar tecnología avanzada ni compleja, y ese es bastante el espíritu que tenemos en nuestro test. Aquí les voy a dar ejemplos. El paciente sí está por un tiempo largo, más de 1 hora en un gimnasio, con kinesiólogos que están capacitados y habilitados para hacer este test y para interpretarlo. Dentro del control neuromuscular se ocupan los test de STAR, Excursion Balance Test, el Drop Vertical Jump Test, que es el aterrizaje del paciente al saltar de una altura estándar y aterrizar con los 2 pies. En fuerza decidimos ocupar la fuerza indirecta máxima para no estar ocupando tecnología compleja, y medimos la fuerza de cuádriceps e isquiotibiales. También el Single Leg Hamstring Bridge Test, que es el test que está abajo a la izquierda, en que tiene una medición de fuerza de los isquiotibiales. Los patrones de movimiento, ocupamos 3 puntos del FMS, que si se fijan aquí están a la izquierda, al centro, en el medio, la sentadilla unipodal, bipodal y la estocada, y con eso, con esa evaluación cualitativa, también vemos los patrones de movimiento. Y también tenemos test de salto, salto simple en un pie, salto triple y el side hop test. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Tenemos 153 pacientes evaluados post cirugía de ligamento cruzado. Criterio para hacer el test es que tengan un mínimo de 6 meses postoperado
La mayoría son deportistas no profesionales, son deportistas amateur o deportistas de ligas de amigos o de competencia o gente común y corriente que no está contratado ni a nivel profesional en deporte. El promedio de tiempo en que llega a tomarse el test es de 8.8 meses y la gran mayoría de este grupito, la gran más de un 90% son pacientes míos operados con técnica hueso, tendón, hueso. Cuando decimos que el paciente no está aprobado o no tiene el criterio mínimo para el alta, en el Status Cushion Ballon-Test, cuando tiene menos de 4 centímetros de diferencia con el lado control, el FMS se mide como un resultado bueno, regular y malo, tiene que tener los 3 tests con un resultado bueno, y la mayoría de los otros tests tiene que cumplir un criterio mínimo de tener un 90% con respecto al lado control. Con esos criterios hablamos de que los pacientes baja el riesgo de lesión, tienen criterios de alta y pueden hacer su retorno deportivo. Le voy a dar aquí un resumen de cuál es el resultado. Por ejemplo, los 4 grupos de grandes criterios que estamos ocupando, el control neuromuscular, acuérdense, promedio 8,8 meses que llegan a tomarse el test, 22% de los pacientes tienen un buen control neuromuscular, el FMS o 22% de los pacientes, la fuerza un 46% tienen buenos criterios y coordinación, agilidad un 37% tiene buenos criterios. Y cuando preguntamos cuántos de nuestros pacientes tienen los 4 criterios, o sea, están bien, realmente bien para darlos de alta, un 13% solamente tiene al mismo tiempo todos los criterios listos a los 8 meses. Entonces, una de las conclusiones básicas e importantes es que este mito de que a los 8 meses los pacientes están listos no es real, por lo menos en este grupo de pacientes, y yo creo que es bastante reproducible con lo que a ustedes les puede pasar. Este test puede darte además metas específicas, o sea, si te dice en este test de salto tienes un 72% con respecto al lado contrario, el paciente le estás dando una meta muy clara y un objetivo que tiene que trabajar, porque este test, cuando no está aprobado, se repite cada 2 meses y el paciente entrena durante 2 meses específicamente para cumplir estos criterios y realmente se siente mejor. El test tiene un informe, que es un informe muy dinámico, largo, se demoran algunos días nuestros kinesiólogos para hacerlo, porque graban, filman, sacan fotos, yo les voy a mostrar aquí cómo queda el resultado, y tiene un feedback muy bueno, o sea, cuando uno lo ve claramente, le dice a los pacientes lo que tiene que hacer. El paciente, cuando lo analiza con el médico, conmigo, se junta y le queda muy claro qué es lo que está bien, mal, mediano, qué es lo que le falta. Y estamos evaluando a largo plazo también realmente la gente que aprueba el test, cuánta es la tasa de re-rotura, como para también cuantificar la efectividad de este test. Esto es un video, aquí les voy a mostrar cómo queda el test cuando se entrega el resultado. Fíjense que se entrega cada uno de los parámetros, cómo está el lado sano, el lado control, con fotos de los pacientes, se muestra las cosas buenas, las cosas malas que tiene, se le marcan, el paciente recibe esto, lo revisa, se le dice cuáles son los porcentajes de déficit o qué está bueno. Fíjense acá abajo un cuadro. Voy a parar aquí, voy a retroceder unos segundos. No me retrocedo. Voy a repetirlo y voy a parar en que va a aparecer un cuadro que incluso se marca con colores cuando al paciente le dicen, mira, esto está bien, mal, casi como un semáforo, luz roja, verde, amarilla, el cuadro final de resumen. Aquí, por ejemplo, a la derecha abajo, tienes todo el resumen de los puntos, cuáles están en verde,
y acá a la izquierda arriba, que quedó regular, que quedó mal, con déficit, que está regular. Entonces los pacientes además al final le entregan pautas de ejercicio que puede ocupar específicamente para sus déficits y cómo tiene que trabajarlos, y muchos también se quedan con su tratante haciendo más terapia o entrenamiento para lograr los parámetros que le corresponden. Entonces, en general, yo creo que todavía en muchos países no se ocupa test realmente para dar de alta a un paciente de ligamento cruzado anterior. Eh, hay, todavía hay una gran dispersión de criterios cuando se está ocupando algo, ¿ah? Lo que se está ocupando, hay dispersión de criterios, no hay protocolos universales. Por ejemplo, cuando se dijo, mire, a los pacientes vamos a dar de alta con imagen, un criterio universal es tomar una resonancia. Y hay ciertos parámetros de resonancia que se ven, pero aquí todavía hay una gran cantidad de test, criterios, ideas, conceptos que no se ha centralizado. Mucho de lo que se está ocupando es muy caro, ocupa mucha tecnología y todavía no hay protocolos 100% estandarizados. Yo la gran crítica que le tengo al laboratorio de biomecánica y a muchos exámenes es que la población normal no tiene acceso a esa tecnología. Y muchas de las cosas que se han predicado por años no son funcionales, no son test de la vida real deportiva del paciente. No se analizan gestos deportivos o exigencias deportivas de los pacientes. Acuérdense, cuando ustedes escuchen algún criterio de alta para el ligamento cruzado anterior, tiene que responder si es seguro volver al deporte y si ese paciente está apto y entrenado para volver al deporte. Eso es lo que tiene que responder el test que ustedes escuchen o sepan. Este test, el Santiago Return to Play, es barato, no ocupa gran tecnología, es reproducible. Me he preocupado mucho de que no se ocupe tecnología muy compleja para que alguien diga, mira, estoy en este país, hice el curso para el Santiago Return to Place y no tengo tal máquina, no la puedo comprar o no llega a mi país. El test es, que yo creo que es 100% funcional, se demora 60-90 minutos en hacerse, 1, 2 o 3 días, depende del trabajo del kinesiólogo, en hacer el reporte. Sí mide muchas habilidades, es muy útil y tiene un excelente feedback. Para terminar, les quiero mostrar aquí este caso. Este puede ser un país cualquiera, es en fútbol y un caso real. Fíjense, aquí hice unos recortes de prensa en que hablaban de un futbolista de un equipo de primera división que dice, mire, el milagro de tal persona en la pronta recuperación o la razón de su pronta recuperación. El regreso del jugador fue una alegría para el equipo y un problema menos para el entrenador, prácticamente un milagro para el área médica. Su recuperación tardó menos tiempo de lo presupuestado y el defensa ya está listo para ser titular en el torneo nacional. Esto salió publicado en marzo del 2018 y el paciente, yo estuve buscando bien, fue operado en octubre del 2017 y en marzo volvió a la cancha. O sea, volvió a jugar a los 4 meses, 14 días, lo que fue calificado como milagro. Entrevista a alguien del cuerpo salud, tuvo una vascularización de neoligamento extraordinaria. Es decir, el paso de la sangre hacia el implante fue mucho más rápido de lo esperado. En general, su recuperación fue notable. Estamos todos felices y ojalá nos vaya bien con eso. O sea, esta medición del paso de la sangre al implante, piensen, no sé cómo lo hicieron, eh, da para análisis lo que la persona del equipo salud habló acá, pero seguramente tomó resonancia y algo vio la resonancia, y esto es lo que se informa habitualmente en la prensa. Y miren lo que pasó después. Fuerte golpe para
sufrió rotura del ligamento cruzado, estará fuera 6 meses. Aquí hay dos grandes mensajes y se los voy a decir. El técnico XX confirmó la grave lesión de la rodilla izquierda del defensa, la misma que tuvo en octubre del año pasado. Esto, fíjense que el paciente volvió a las, ¿dónde fue? Puse que a los 4 meses había vuelto, claro, a los 4 meses había vuelto a jugar y a los 6 meses, 4 días después de la cirugía, se rompió su injerto y falló la cirugía. Y miren la prensa nuevamente, o sea, dicen, bueno, uno, el primer mensaje es que se rompió, recién estaban 6 meses, ya llevaba más de un mes jugando, o más de un mes jugando, y se rompió. Y ya la prensa inmediatamente, en un caso complejo, una re-rotura que siempre es más lenta, ya nos está hablando de este gran mito de los 6 meses, y yo creo que no hay país que falle que no hable de los 6 meses cuando un futbolista se lesiona el ligamento cruzado anterior. Bueno, recuerden, es seguro volver, el test que ustedes apliquen, te va a decir si es seguro volver o no, o sea, estas tasas de re-rotura, por ejemplo, y si el paciente está hábil para volver, tiene todas las habilidades y está entrenado para volver al deporte específico, eso es lo que le tienen que pedir a un test de vuelta al deporte. Amigos, muchas gracias. Vuelvo aquí a la pantalla. Muchas gracias por la atención. Aquí quedó medio corrido en las letras, pero cualquier duda o alguien que esté interesado, quiere comentarme, de hecho les puedo pedir ahora, si ustedes están viendo esto, les gustó, etiqueten aquí donde dice @doctor Marcelo Sajuria y digan, vi la conferencia del doctor Marcelo Sajuria, me gustó, no me gustó, la encontré novedosa, para poder tener un feedback, así que métanse al Instagram y escríbanme, ¿ya? Muchas gracias de nuevo, amigos, por la confianza, por la invitación. Cualquier mensaje, duda que tengan, escriban también, probablemente de entre todas las cosas que uno pueda tener como mail o teléfono, lo que más veo en este momento en Instagram, así que escríbanme con toda confianza y cualquier duda, cualquier comentario se agradece. Nuevamente, gracias por la invitación y queda abierta la discusión.